Bueno, continuando entonces con estas charlas para Semana Santa, nos toca ahora el Viernes Santo. Habíamos dejado a nuestro Señor postrado en el huerto de los olivos en Getsemaní, pues rezando, pidiendo a su Padre que si fuera posible pase de él ese cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la de su Padre. Nuestro Señor, pues podemos ver también ahí una tentación del diablo y la debilidad de la naturaleza humana que él asume. El diablo ciertamente lo tentaría con el temor a los padecimientos, al sufrimiento, sí, pero sobre todo mucho más con la inutilidad de la pasión. El demonio le mostraría una tras otra todas las almas que, a pesar de la pasión de nuestro Señor, se condenarían. Ver que toda su sangre es pisoteada y se vuelve inútil, quizás en la mayoría de las almas. Y eso, antes de enfrentar un sacrificio, si uno le muestran que es inútil, pues pierde el ánimo, pierde el deseo, pierde las ganas y se vuelve mucho más terrible. Y por el contrario, el ángel consolador, pues ¿qué haría con nuestro Señor sino mostrarle cuántas almas devotas del Sagrado Corazón estarían a lo largo de los siglos tratando de acompañarlo en su soledad en particular? Entonces, que esa soledad de Getsemaní, que esa pasión movería a las almas a grande santidad, a grande imitación. Pues eso sería el consuelo de nuestro Señor para decidirse a avanzar, a beber el cáliz de la pasión. Los discípulos, por supuesto, se quedan dormidos y hemos escuchado ya esa queja de nuestro Señor. No habéis podido velar siquiera una hora conmigo. Judas, que se había ido del lugar de la cena, se había ido pues directamente, no hacía falta decirlo, se había ido a buscar a los príncipes de los sacerdotes, pues sabía que Jesús se retiraría a orar en el huerto después de la cena. Entonces, pues ahí tenía su ocasión favorable para entregarlo. Un lugar aislado, sin turba y predecible. Sabía que Jesús iba a ir ahí. Entonces, ya Judas ha organizado con los príncipes de los sacerdotes, le han dado una cohorte de romanos para que lo ayude a apresar este malhechor, y también parte de la policía del templo, de los ministros del templo, pues se acercan ahí con palos y con antorchas como yendo a buscar a un ladrón para apresar a nuestro Señor. Y Judas le había dado esta señal a los sacerdotes y a la turba que venía con él: aquel a quien yo salude con un beso, ese es, pues, ese es el que debéis apresar. Un detalle, ¿por qué Judas elige ese beso? Y quizás intenta pasar desapercibido ante nuestro Señor. Si yo vine, lo saludé, me siguieron, no me di cuenta, y ahora te encuentran, Señor. Claro, quería pasar desapercibido. Sin embargo, cuando Judas se acerca con esa turba, Judas primero y la turba viene detrás, nuestro Señor le dice: amigo, ¿a qué has venido? Todavía le da una oportunidad más, puedes arrepentirte, puedes cambiar, ya sé que no tiene solución lo que has hecho, pero puedes cambiar. Y Judas, decidido: Ave, Rabi, saludo maestro, y le da el beso. Y ahí nuestro Señor le dice esas palabras: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y nuestro Señor, dirigiéndose ya no a Judas, sino a la turba que está atrás: ¿y vosotros? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Dice el evangelista que cuando nuestro Señor dice esas palabras, la turba retrocede y cae de espaldas ante el poder de esa simple palabra de nuestro Señor: yo soy. Y se levantan y se quedan ahí temerosos. Bueno, ¿a quién buscáis?, pregunta nuestro Señor de nuevo. A Jesús Nazareno. Pues ya os dije que soy yo. Si me queréis a mí, dejad ir a estos, a los discípulos, para que puedan escapar. Señor, herimos con espada, ¿ven? Que nos defendemos, ¿qué hacemos? Y uno, sin esperar, Pedro, el más impetuoso de todos, saca la espada y empieza a luchar y le corta la oreja a Malco. Probablemente Malco tenía el casco romano que cubre toda esta parte, y cuando baja la espada golpeando en la cabeza, probablemente resbala sobre el costado y resbala sobre el costado y lleva la oreja de Malco.
Y nuestro Señor, basta. Toma la oreja, se la pega a Malco de nuevo con una curación milagrosa ante sus enemigos. Se mete la espada en la vaina. ¿No sabes que el que mata a espada muere? ¿No sabéis acaso que si yo quiero, podría pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las profecías? Y ahí, dejándolo todos, huyeron. Entonces lo llevan, lo atan, se le abalanzan sobre él, lo atan y lo llevan maniatado, probablemente ya golpeándolo y aprovechándose de nuestro Señor, lo llevan ante Anás. Anás había sido pontífice otro año y ahora era pues como el que manejaba los hilos, el titiritero detrás de Caifás, el verdadero sumo pontífice de ese año. Pero como él manejaba los hilos, lo llevan primero ante Anás. Y ahí pues nuestro Señor le empieza a interrogar acerca de su doctrina, de sus discípulos, de qué era lo que enseñaba. Y nuestro Señor le responde con esa frase: ¿por qué me preguntas a mí? Yo he enseñado públicamente todos los días en el templo. Pregunta a los que han oído lo que yo he enseñado. Y ahí el soldado le pega una bofetada. ¿Cómo respondes así al pontífice? Y nuestro Señor, con toda su mansedumbre: si he hablado mal, dime en qué he hablado. Que esto es un juicio. Cada quien puede decir lo que quiere, ¿no? Y si he hablado bien, entonces ¿por qué me pegas? Y ahí, viendo que no lograban nada, pues lo llevan directamente a casa de Caifás para hacer el juicio propiamente dicho, mientras lograban reunir al Sanedrín, que intentaron reunir en sesión extraordinaria en plena noche. No a todos, porque eso no era legítimo, no se podía hacer eso, sino que a los que eran más partidarios de su causa. Faltaron ahí realmente los amigos de nuestro Señor, como Nicodemo, que era del tribunal ese. Y ahí pues empiezan a citar testimonios, a traer testigos para hablar contra nuestro Señor. No, que este dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y viene otro y dice: no, destruiré este templo, dijo, y en 3 días lo reedificaré. Y claro, no estaban de acuerdo, porque una cosa es decir: yo puedo destruir, que es en todo caso una bravuconada inofensiva, y otra cosa es decir: destruiré, que ya es un intento pues terrorista, digamos así. Y no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo los testimonios, porque hacía falta al menos 2 testimonios para poder condenarlo por algo. Y el pontífice, Caifás, olvidándose de su posición de juez imparcial, empieza a tomar el papel de acusador. No respondes nada a lo que estos te dicen. Y Jesús callaba. Y ahí se le ocurre una idea. Dinos, si tú eres el Cristo, yo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y nuestro Señor, así interpelado por la autoridad legítima, en un juicio, conjurado en nombre de Dios, pues responde. Y nuestro Señor sabe que cuando responde está firmando su sentencia de muerte. Tú lo has dicho. Y en verdad os digo, veréis a partir de ahora al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y viniendo entre las nubes del cielo con todo poder y majestad. Nuestro Señor ahí no solo acepta el título de Mesías, sino que lo refuerza. Soy Hijo de Dios. De alguna manera está diciendo eso. Está citando la profecía de Daniel, en que se ve al Hijo del Hombre recibir de las manos de Dios todo el poder, todo el honor y todo el gobierno. Cristo Rey, realmente. Y que Dios mismo lo hace sentarse a su derecha, como un igual. Nuestro Señor le está dando en esa respuesta una prueba escrituraria de la divinidad del Mesías. En la época de nuestro Señor no estaba muy claro que el Mesías tenía que ser Dios, pero algunas personas lo sostenían, habían profundizado más en las profecías, y nuestro Señor acepta el título de Mesías, se da a sí mismo el título de Hijo de Dios, aceptando lo que dice Caifás,
y da una prueba de Sagrada Escritura para decirle, fíjense que el Mesías tiene que ser Dios. Sin embargo, el pontífice pues ahí ha blasfemado. ¿Por qué? Porque siendo hombre se hace Dios. Y sin querer esperar. Habéis oído lo que dijo. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Quiere borrar los testigos y no solo los testigos. Quiere eliminar toda deliberación de los jueces. Quiere un voto por aclamación. Quiere que por aclamación se condene a muerte a nuestro Señor. Otra vez tomando el lugar de acusador. Y mientras tanto, retrocediendo un poquito en el patio del pontífice, habíamos dejado, los discípulos se habían escapado, ¿sí? San Juan era conocido del pontífice, entonces podía entrar al patio del sacerdote afuera de donde se estaba realizando pues ese juicio. Y San Juan hace entrar a San Pedro. San Pedro así como que quiere reparar un poco la cobardía de haber huido, entonces se mete en la boca del lobo. Ay, 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 pero más le valdría no haber entrado. Y San Juan, por supuesto, como era conocido del pontífice, también sabían que era discípulo de Cristo. Entonces la criada que los deja pasar a San Juan y a San Pedro, pues le sale la pregunta natural. ¿Tú también eras discípulo de él? No, yo no lo conozco. Y apenas había entrado, tratando de reparar lo suyo, y ya no lo conozco. Y hacía mucho frío, pues en Jerusalén, en la noche, estábamos en plena noche, y los criados habían encendido un fuego en el patio para calentarse. Y Pedro se ve que entre los nervios y el frío se acerca ahí, quizás para obtener noticias también. Y la criada de la entrada vuelve a insistir. Pero tú no eres de ellos. No, mujer, yo no le conozco, no sé lo que dices. Esa es la primera serie de negaciones de San Pedro. Más que 3 negaciones, 3 palabras que dicen no, son 3 momentos en que Pedro niega varias veces a nuestro Señor. Terminan siendo 3 series de negaciones. Pasado un rato, junto al mismo fuego, otro le pregunta, ¿no eres tú también de sus discípulos? No, yo no lo soy, no sé qué dices. Y se fue aturdido diciendo, acá me van a seguir preguntando, y se fue a la puerta. Y allí otra vez, otra criada comenta a los que estaban cerca. Este también era de los que estaban con Jesús Nazareno. No conozco a ese hombre, lo juro, no. Con juramento, ya empezó a subir el nivel de las negaciones. Una hora después le dijeron, tú también eres de sus discípulos. Tu modo de hablar te traiciona. Se ve que Pedro se había estado acomodando un poquito y había empezado a hablar un poco más para disimular. Y ahí los galileos, la gente de Galilea, que eran los principales seguidores de nuestro Señor, tenían un modo de hablar particular. Y Pedro se había deschavado hablando. Y además un pariente de Malco, el que le habían cortado la oreja, dice, pero no te vi yo por ahí en el puerto, ¿sí? En el huerto, cuando estábamos con él. Y Pedro reniega con más energía que nunca. No conozco al hombre que tú dices, y con juramento. Sacaban entonces a Jesús de la sala del juicio para ir llevarlo al calabozo, donde iba a pasar el resto de la noche hasta que se hiciera de día. Y Cristo, saliendo por encima de sus preocupaciones y de sus problemas, echa una mirada a San Pedro con la intención de convertirlo. Realmente la mirada de nuestro Señor es penetrante, es elocuente. Le está diciendo a San Pedro, Pedro, ya sé todo lo que pasó, ya lo sabía. Pedro, tú también. Entonces Pedro, traspasada el alma de dolor y angustiado el corazón, deja presuroso el palacio de Caifás y hunde su rostro entre sus manos y prorrumpe en sollozos amargos. Y el gallo canta. Nuestro Señor le había predicho. Y nuestro Señor, condenado a muerte, aunque en todas las naciones civilizadas el condenado a muerte se respeta como algo sagrado, ya está, ya va a tener su castigo después, y ahora pues se le trata de lo mejor posible y de cumplir sus últimos deseos y qué sé yo y esas cosas. No, aquí nación bárbara, pues empiezan a escupirlo, a insultarlo, a blasfemar de él, a cubrirle con las manos los ojos y pegarle, profetízanos, ¿quién es el que te pega?
Ay, ay, ay. Y Judas se entera la sentencia de muerte que dictan los judíos. Y entonces, arrepentido, movido del orgullo en realidad, no es un arrepentimiento de humildad, de caridad, no, de orgullo. ¿Qué he hecho? Soy un desastre, no tengo derecho al perdón. Entonces, ¿qué hace? Se va ante los judíos, les arroja las 30 monedas de plata y les dice: he pecado, entregando la sangre inocente. Y le levanta la vista. ¿Y que a nosotros qué? Allá tú, problema tuyo. Y Judas, entre la rabia, la desesperación y el orgullo, sale corriendo y se ahorca. Y dicen los Hechos de los Apóstoles San Pedro que reventó por medio y que todas las entrañas se le desparramaron. Castigo del traidor. Y ahí pues los judíos esperaron a la mañana para poder llevar a nuestro Señor frente a Pilatos. Los tribunales abrían muy de mañana, así que muy de mañana, a eso de las 6 de la mañana aproximadamente, nos dice el evangelista, que se presentaron ante el pretorio, el palacio donde residía Pilatos, pues probablemente le habían avisado que tenían un caso para que juzgara. Entonces se acercan y le traen a Cristo, probablemente lo meten para adentro y ya se queda Pilatos hablando directamente con los sacerdotes y con los miembros del Sanedrín, que parece que fue casi todo en pleno para ponerle más autoridad y más conciencia de la gravedad del suceso a Pilatos. Y Pilatos pregunta: bueno, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los judíos: si no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído. Detalle: justo en la época de nuestro Señor, pocos años antes, Roma le había quitado a los judíos el poder de dictar pena de muerte. Para poder dictar la pena de muerte necesitaban la confirmación de Pilato, del procurador romano. Entonces por eso acuden, ¿no? Para que Pilatos dictara la sentencia de muerte. Y los judíos ofendidos le dicen: pero si no fuera un malhechor no te lo habíamos traído. Diciendo: es culpable, es evidente, te lo traemos. Y Pilato, que no es ni lerdo ni perezoso, dice: bueno, entonces jugadlo vosotros con vuestras leyes y haced lo que os dejan vuestras leyes. Si queréis que yo, como si dijera, ¿no? Si queréis que yo dicte sentencia, pues dejadme juzgar, ¿no? No me deis la sentencia. ¿Cuáles son las acusaciones? Entonces los judíos entienden rápidamente: no, nosotros no podemos dictar sentencia de muerte. Y las acusaciones, pues, que ha estado soliviantando al pueblo, moviendo sediciones y prohibiendo pagar el tributo al César y diciendo que él es el Cristo, el Rey. Acusación grave, acusación, pues, que realmente merecía una pena de muerte si era una revolución. Las revoluciones, Roma acostumbraba a ahogarlas en sangre, sin miedo, cortando por lo sano. Entonces Pilatos se mete adentro y empieza pues un juego muy curioso en el cual Pilatos se esfuerza con toda su voluntad en liberar a Jesús y los judíos ponen todo su empeño, toda su astucia y todos sus argumentos y todas sus palancas para condenarlo a muerte, para que Pilatos lo condene a muerte. Entonces Pilatos lo interroga en privado y le dice: tú eres rey. Y Jesús, traduciendo un poco el diálogo, dice: preguntas eso porque crees en mí, crees que soy rey, o porque esa es la acusación que te acaban de decir contra mí. Pilato: a mí no me interesa eso de Cristos y Mesías, te acusan de eso, ¿qué hiciste? Bueno, si es una acusación de sedición, yo te respondo: ¿qué clase de rey en este mundo renuncia a defenderse? Dice a sus soldados que metan la espada en la vaina. Y no solo eso, cura la oreja de los servidores del enemigo. Tú sabes, por los hombres de tu cohorte, que enviaste a apresarme, que hasta curé la oreja de Malco. No, mi reino no es como los reinos de este mundo. Entonces, ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey. Yo nací rey. Para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad?, dice Pilatos, y se va. Pero ya sabe lo que necesitaba saber. Toda esa acusación de sedición es mentira. Cristo no viene como un rey político. Aunque tiene derecho a reinar en la política,
y reinar en la sociedad y reinar en todo el universo. Sin embargo, Cristo no va a conquistar al modo de los reyes terrenos, por guerras y por sediciones, no. Él conquista los corazones y con los corazones convierte los reinos, los hace suyos. Pilato se da cuenta que es simplemente un reformador religioso, un filósofo en todo caso, que reclama el nombre de rey metafórico, no el rey que me importa, dice Pilatos. Sale Pilatos y les dice: yo no hallo culpa en este hombre. Pero sin embargo hace pasar a los acusadores, los mete adentro y le empiezan a tirar las acusaciones de sedición y Jesús callaba, no responde nada. No responde nada. Y Pilatos se empieza a poner nervioso. Este hombre es inocente y no se defiende. ¿Qué te pasa? No respondes nada. ¿No oyes todo lo que están testificando contra ti? Y Jesús, callado. Sale Pilatos de nuevo. Y los judíos siguen alborotados. No, que conmueve al pueblo, que está enseñando por toda la Judea, comenzando desde la Galilea hasta aquí en Jerusalén. ¿Es Galileo este hombre? Sí. Está bajo la jurisdicción de Herodes entonces. Llévenlo a él, que él lo juzgue. En realidad, ese es el primer lavatorio de manos de Pilato. Está tratando de sacarse el problema de encima, que lo juzgue él. Herodes, pues, ni hace falta explicar mucho, simplemente quería verlo hacer un milagro, lo toma por un loco, le hace poner una vestidura blanca en burla y se lo saca de encima y se lo devuelve a Pilatos. Y Pilatos entonces les dice: pero fíjense que ni Herodes ni yo hemos encontrado causa de muerte en este hombre. Entonces lo voy a castigar y lo voy a liberar. Lo voy a castigar y lo voy a liberar. Poco sentido común. Si no encuentro causa de nada, ¿por qué lo voy a flagelar? Pilatos que intenta política, ¿no? Dar un poquito pero no dar todo porque está mal. Y tiene un segundo intento también para liberarlo. Antes de flagelarlo, dice: cierto que los judíos pueden liberar a un hombre. Es la costumbre aquí para la Pascua. Ellos liberan a un hombre, el procurador suele ofrecerles y ellos eligen. Y pensando, porque él sabía que los judíos, los sacerdotes, lo estaban entregando por envidia de la popularidad, por envidia de que el pueblo lo seguía a él. Entonces se le ocurre: claro, si el pueblo lo libera, yo me libero porque no tengo ningún problema. No me van a poder decir nada ante el César. Y si los judíos se ponen contra mí, pues problema de ellos. Entonces agarra y había un ladrón ahí famoso que se llamaba Barrabás, que no solo era ladrón, sino que en una sedición había matado a otras personas, entonces estaba preso por homicidio y probablemente condenado a muerte. Entonces les ofrece a los dos: tenéis la costumbre que por Pascua os libere un preso. Bueno, ¿a quién querés que os libere? ¿A Barrabás o a Jesús, el Cristo? Y los príncipes de los sacerdotes obligan al pueblo a que grite: Barrabás, quita a Jesús, libéranos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús, el Cristo? Crucifícalo. Pero qué mal ha hecho, yo no hallo en él ningún mal. Lo voy a flagelar y lo voy a soltar. Y allí lo entrega para que lo flagelaran. Vamos a dejar aquí entonces la primera parte del comentario al Viernes Santo, que vamos a tratar de continuar en otro video. Que Dios los bendiga.